Bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. En este caso vamos a tener el gusto de saludar a un especialista en tema de derecho de familia, pero siempre como hoy no es día habitual, pero lo vamos a saludar a Seba. Seba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? Muy bien. Seba Rechón, bueno, la semana pasada, en realidad hace 15 días, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo a un abogado de Rosario, José Nani, que nos contaba una realidad que la verdad que nos dejó pasmado en ese momento. Por supuesto no sabíamos que iba a tener la repercusión nacional que tuvo y la repercusión institucional que tuvo, porque de hecho hay un montón de es más, a lo mejor la tenemos alosada después de esto para una denuncia. Quieren que las denuncias falsas termine siendo una ley que pene a aquellos que las realizan. Pero para esto vamos a saludar a Fátima Silva, que está del otro lado, para hablar un poco más de la parte de falsa denuncia y familia. Hola Fátima, gracias por recibirnos. ¿Cómo les va a ustedes? Gracias por invitarme. Buen día, Fátima. Contanos un poco tu lucha y bueno, ¿qué es lo que te encontraste? ¿Qué es lo que estás visualizando un poco de lo que sucedió a través de esta nota a los abogados de Rosario? Bueno, en realidad lo que yo puedo decirles es que yo trabajo hace muchos años en derecho de familia y hubo un momento en que toda la ideología de género hizo como un quiebre y claramente en ese quiebre lo que se provocó fue que empezaran a usar esa ideología de género como un abuso. Y en ese abuso quedaban atrapados los chicos y muchas veces los denunciados con hechos que no habían pasado, solo porque se creía la palabra de las mujeres. ¿Cómo se ayudaba a eso? Siempre, inexcusablemente, en todos los casos, con un informe psicológico privado. Con alguien, con una psicóloga privada que venía con un informe acompañando lo que decía la denunciante. Al principio no sé si no nos dimos cuenta, pero después un día empezamos a darnos cuenta que las causas eran muchas, no era una aislada que pudo haber pasado, que un psicólogo se equivocara, que hiciera un dictamen que afirmara, porque lo peor de esos dictámenes es que afirman, no conocen a la contraparte y dicen sí, existen tal cosa, y lo afirma de manera contundente y rompe y destruye vínculos. Escuchaba el otro día. Inmediata Escuchaba al abogado de Sí. las psicólogas de Rosario, el caso de Rosario, más allá de que todavía no hay una Sí. imputación, ya hay una defensa. Y en la defensa decían que las psicólogas no son la encargada de generar las medidas cautelares, que es el juez, digamos, es la primera salida que por lo menos hizo la defensa. Lo leí y pensaba tocarlo esta semana en el canal. Ayer, bueno, nos sorprendió todo lo que pasó en Santa Fe y no se pudo, pero la idea es tocarlo esta semana, porque la verdad que me parece que de verdad es una falta de respeto a tantas víctimas, y entre ellos a tantos chicos que son víctimas atrapados de todo esto, porque muchos pibes están creciendo, creyendo que fueron abusados y no lo fueron. Gisoni, ahí tenés al chico de Gisoni, que a los 18 años, después de 10 años de ir al juzgado a decir que el papá lo abusó, entendió que eso no le había pasado y lo termina haciendo en un video. Entonces, como el caso Gisoni, hay miles en todo el país y te lo dice quien recorrió casi todas las provincias. No sé si me quedó alguna por recorrer, pero creo que he ido a la mayoría. Y la verdad que esto se ve en cada lugar que vamos. Entonces digo, es una falta de respeto a las víctimas y a los chicos que digan que las decisiones son de fiscales y jueces, porque justamente ellos dictaminan de tal manera que no le dejan lugar al fiscal y al juez que hacer otra cosa que lo que ellos dicen, porque ellos no son especialistas en el tema, Claro. son abogados que ejercen la función de juez y de fiscal. Que es verdad que podrían ahondar, que podrían buscar una segunda pericia, que podrían intentar algo más profundo como para saber si ese dicho es veraz o no es veraz, es cierto. Lo que creo que deberíamos hacer, pero tiene que ser por ley, Carolina Rosada está trabajando en falsas denuncias y nosotros en una reforma de la 26061 que ya presentamos, donde prohibimos los informes de psicólogos de parte. Se terminó, no podés manejar el expediente con el psicólogo de parte. Tiene que ser con oficiales y forenses, tampoco psicólogos clínicos, porque no están especializados para poder específicamente saber si tu discurso es veraz o no es veraz, y la responsabilidad es diferente. Entonces te dicen, bueno, y a mí me lo dijo en el consultorio. ¿Cómo sabes cómo te lo Claro. dijo? De hecho, habló, el Cuerpo Médico de Corte Nacional hizo un dictamen impresionante diciendo que los psicólogos clínicos, los informes de psicólogos clínicos no tienen rigor científico ni valor legal, porque están hechos en la intimidad de un consultorio que no sabes cómo se desarrolla y no tiene control ni de la contraparte ni de la justicia. Terminante fue Corte de Nación en su cuerpo médico. Fátima, cuando empezaste a darnos tu relato, hablaste de ideología de género y no hablaste de perspectiva. Quisiera que me hagas esa distinción. Te la puedo hacer a la distinción porque yo Pues es un quiero tema. que sepan, yo lo digo, Te en cada lugar que voy digo que yo me formé en el feminismo, porque por mi edad, cuando yo empecé a trabajar, hace 36 años atrás,
no les voy a negar que era muy difícil entrar en el ambiente, en ciudades chicas como la que yo vivía, en el ambiente jurídico judicial para poder trabajar. Éramos muy poquitas mujeres, casi las contábamos con una mano, la mayoría eran hombres, hablo de 36 años atrás. Claro. Y celular teníamos, no saquen cuentas, pero es mucho tiempo. Bueno. No somos ningunos pibes, digamos. Yo por lo menos no soy ningún pibe, digamos. Sé de lo que hablas. En ese tiempo, muchas de nosotras nos acercamos al feminismo porque pensamos que la perspectiva, no la ideología, la perspectiva de género nos iba a ayudar a encontrar igualdad, que era lo que peleábamos y buscábamos. Queríamos igualdad de circunstancias, de derechos, de lugares. Queríamos ser iguales a ustedes y no nos sentíamos en esa situación en ese momento. Yo trabajé mucho tiempo en el feminismo desde ese lugar, hasta que entendí que la perspectiva fue superada por la ideología y que la ideología había decidido arrasar con todo. Y no era lo que yo quería. Yo no quería una mujer con un cartel en la plaza de acá de los congresos diciendo muerte al macho. Tengo un hijo de 30 años que no quiero que nadie me lo mate. O sea, no era ese el objetivo. Ese fue el problema, el abuso. Cuando la perspectiva se transformó en ideología y la ideología en abuso, estamos acá donde estamos parados. La ideología, esto va a ser un análisis personal, por supuesto, no lo involucro a ninguno de los dos en lo que voy a decir, pero la Argentina, por lo general, la ideología siempre está sujeta a negocios. Digamos, y esto no puedo despegar lo que estoy viendo de la masividad de los casos de psicólogos nucleados en una ONG, que esto no termine al final del camino siendo un negocio gigante. ¿Hay algún punto? Es un negocio. ¿Hay un negocio atrás de esto? Es un negocio, claramente que es un negocio. Cuando entendieron que las mujeres encontraban en ciertos grupos de psicólogos, abogados, esto común, ¿no? Es una pyme, le digo yo. Sí. Se han transformado en una pequeña pyme, bueno, encontraron que el Estado les daba subsidios por cualquier cosa. Y yo doy fe que es por cualquier cosa, porque cuando estaba en el Ministerio de las Mujeres, alguien me contó que si vos ibas y te sentabas en la mesa de entrada, en uno de los box que tenía el Ministerio para atender mujeres, y decía que alguna vez tu papá, cuando vos tenías 8 años, o te golpeó, o te pegó un cachetazo, o te puso una penitencia que te dejó marcada, ya eras víctima de violencia y te daban el subsidio. Entonces, eso es un negocio. Sí. Te guste o no te guste. Sí. Yo, como no estaba segura que eso era así, mandé a alguna persona a ver, quería corroborar que eso fuera cierto, que de verdad te dieran el subsidio solo con que vos contaras un hecho que te pasó a los 7 años sin que corroboren nada. Entonces, era un negocio, porque vos se lo decías a tu amiga, a tu vecina, a la de al lado, a la otra, y era colas y colas de mujeres cobrando subsidios. Por un lado, eso. Entonces, esos subsidios terminaron siendo un negocio para que en muchos lugares vos ibas y si no decías que habías sufrido un acto de violencia, no tenías posibilidad de un acceso a algo económico. O sea, tenías que hacerlo. Estas mujeres que denuncian a los maridos o a las parejas, ¿terminan en algún punto recibiendo un subsidio? ¿Hay un triángulo? ¿Hay una conectividad, vasos comunicantes entre una denuncia y un subsidio del Estado? Por supuesto, no solo eso. Muchas veces esas denuncias tienen como objetivo quedarte con el 100% de los bienes, por ejemplo. Porque si el marido quedó preso a 18 años, había una casa en común, había un negocio en común, había un auto en común, ¿quién se lo va a quedar? Quien queda administrando los bienes de los hijos. Y no es el que está detenido, es la persona que está en la calle. Entonces, la realidad es que tiene muchas aristas económicas y encontraron la beta al negocio. Entonces son casos y casos, porque los que se van retractando, ¿qué es lo que vos escuchás? La chica de Córdoba que se retractó en el Congreso, cuando Lozada hizo la jornada, cuando Carolina Lozada hizo la jornada de falsas denuncias, dijo, yo llegué al polo de la mujer y no me dejaban ni decir lo contrario. Yo decía una cosa, ellos la agrandaban, cada vez era una nena, porque hoy tiene 17 años, creo, no sé, tenía 15 en ese momento, 14, y se sintió como hasta atropellada por cómo la fueron llevando en la situación. Entonces digo, hay una cuestión también que la ideología no las deja ver, las ciega. Las ideologías son así, las ideologías en general te ciegan, no te permiten ver no tenés otra mirada. Esta es la realidad. Sí, no me puedo despegar no me puedo despegar del debate porque, digamos, lo veo desde el lado del medio de comunicación, y muchas veces tengo una mirada un poco más 360, y esto da un poco de temor
que no se, sea otro extremo, es decir, que no se denuncie nada. Entonces me parece que ahí también es como ver cómo encontramos desde las instituciones, y creo que lo decías muy correcto, es decir, un equipo forense que pueda ser lo suficientemente reconocido como para atender estos casos en la magnitud que tienen. Lo que pasa es que también después nos pasa por arriba el volumen. Yo soy de San Lorenzo, una ciudad cercana a Rosario, y tiene por fin de semana 20 denuncias de violencia de género, 20 familiares. Pero espera, ¿tiene 20 denuncias de violencia de género por fin de semana? Porque todas prosperan, el lunes tienen todas medidas cautelares. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces eso se multiplica, porque no iba a dar un ejemplo que no quiero dar, pero la realidad es que eso se multiplica porque todos conocen el resultado inmediato, es sacarte un problema encima. Si no querés que el padre de tus hijos venga más a buscarlo a la puerta de tu casa porque te molesta tener que compartir tiempo, si no podrás hacer programas propios, vos hiciste tu nueva pareja y la verdad que ya te molesta que venga y te toque el timbre, la forma de sacártelo de encima es una denuncia a fin de semana. Entonces el lunes te dio una medida cautelar y te lo sacaste de encima, literalmente te lo sacaste de encima. Sí. No necesitas mucho más que eso. Entonces digo, eso sucede porque no hay consecuencias para hacer cualquier denuncia. Nadie dice que no existen denuncias reales. Nadie dice que no existen casos de abusos reales. Nadie dice que no existe la violencia física real. Claro que existe, pero de los dos lados. Porque yo estoy representando a mamás que están viviendo lo mismo. O sea, sin duda. No está bien que la mayoría son hombres porque eso es lo que se visibiliza, pero la realidad que las personas somos buenas o malas, no importa si hombres o mujeres. No, sin duda, eso desde ya. Esta es la realidad. Y Carolina, cada vez que sale a hablar, y trato de acompañarla en ese discurso cuando me toca hablar del lado del derecho de familia, dice lo mismo. La idea acá es que los recursos estén bien utilizados para aquellas que son reales, no de la manera que están usados, porque muchas veces las reales son las que terminan no siendo atendidas por aquellas que no eran reales, y no es descartar, es alentar a que denuncie la verdadera. Total. Para eso, si vos tenés un buen equipo de forense que saben hacer test, no encuentros, charlas, porque vos te puede doler una muela a la noche y te encontraste conmigo, no estás en el mismo humor, entonces ese día no te fue bien en la entrevista y te pusieron un cartel enorme así que sos la peor persona del mundo. Entonces no pueden ser, porque no tiene que pasar por la impresión personal, tienen que ser test técnicos que puedan determinar si estás diciendo la verdad o no. Si eso funcionara, vos haces 20 test técnicos entre lunes y martes y sabés de esas 20 denuncias del fin de semana cuáles son verdaderas y cuáles no. Sí. La tengo a Carolina en espera, así que la seguimos desde ya nuestro espacio abierto para esto, porque la verdad que es un tema que lo hemos tomado como propio y nos interesa continuarlo y darle la continuidad, porque creemos que también es parte. A mí, el padre que hace 8 años que no ve su hijo, todas las noches no me deja dormir, y lo digo con franqueza. Me parece una cosa. Quedan atrapados en inhumana. Ese momento, no siguen su vida, quedan en aquel momento. Yo inhumana. tengo un papá que hace mucho que no los ve y le sigue diciendo al nene Santi. Claro. Santi ya tiene 6 años. Inhumano. Fátima, mil gracias. Un gusto y gracias por compartir con nosotros. Un beso, Caro. Dale, ahora se lo transmitimos. Bueno, estamos esperando que se sume la senadora Carolina Lozada, que tiene un proyecto que creo que también, por lo que hablábamos recién con Fátima, puede ser central a penar a aquellas que tomen una decisión de denunciar a alguien falsamente, ¿no? Ella hacía referencia a la ley 26061, que es la ley de niños, niñas y adolescentes, que es la que materializa o reglamenta dentro de la Nación Argentina lo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto de hablar de equipos forenses es sumamente importante para la evaluación y dejar de permitir los meros dictámenes privados. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que sin ningún tipo de rigor técnico cualquier clínico indica y da conclusiones de violencia, claro, de un impacto en la vida, que después eso tiene una recepción en el Código Penal como es gravemente ultrajante, es decir, sí, cuáles son las consecuencias. Y en un contraexamen, que es la forma en la cual uno indaga y repregunta dentro del juicio, te encontrás que fueron entrevistas de 1 hora, una sola vez, que no se aplicó ningún test, y sin embargo afirman en sus conclusiones de que es verosímil. Claro, es muy grave. Claro. La saludamos a Carolina Lozada. Bueno, recién hablábamos con Fátima Silva y hicimos mucha referencia a su proyecto de ley. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Carolina. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Muchas gracias por
tocar este tema que a veces son temas difíciles, ¿no? No, bueno, acá tuvimos la suerte o la forma de buscarlo periodísticamente, lo tuvimos a José Nani, el abogado, que fue un poquito el que empujó el tema de la denuncia colectiva contra estas psicólogas, y bueno, creíamos importante seguirlo tanto con Fátima como vos, que vienen luchando en silencio, y bueno, ya hoy cuando tiene vidriera es todo mucho más fácil para que se hable, pero desde el silencio siempre es interesante alguien que lo viene llevando adelante en la legislatura. Contanos un poco cómo empezaste con esto, y hoy, bueno, ya en el resultado tratar de poder meterlo en comisión y que ya se trate. Sí. ¿Me están escuchando? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, bueno, les decía que Fátima es una persona que siempre luchó con el mismo propósito. Yo lo vengo luchando desde el año 2022. Ustedes recuerdan, empecé a ser senadora el 10 de diciembre de 2021. El año siguiente, apenas empezó el año parlamentario, empecé a luchar por este tema. Y la verdad que es un tema que al principio me costó mucho porque me hicieron muchísimos scratches y hasta me hicieron una falsa denuncia. ¿De verdad? Exactamente, sí, la misma asociación ahora está denunciada por todos esos abogados nuestros, o sea, nuestros me refiero de nuestra provincia. Me hizo una denuncia a mí y a Cunio Libarona porque decían que nosotros habíamos obligado a una chiquita de 18 años que vino al evento de falsas denuncias a contar lo que contó. ¿Qué contó esta chica? Jazmín Carro, de Córdoba, una chica de 18 años, que a los 14 años había denunciado falsamente a su papá y que había querido desdecirse y que la justicia no la escuchó. Y no solamente eso, sino que además en la denuncia que ella hizo le agregaron cosas que ella ni siquiera había dicho. Según la denuncia que nos hicieron a Cunio Libarona y a mí, nosotros la habíamos obligado a decir eso a esta chiquita bajo tormentos y torturas. O sea, así como lo están escuchando, una reminiscencia setentosa impactante. Bueno, obviamente la justicia no le hizo ningún tipo de caso a esta denuncia falsa y absurda además, ¿no? Y a partir de eso es, digamos, ¿cómo viene legislativamente hoy todo el proyecto, digamos, más allá de todos estos avatares que tuviste que sufrir? Hoy se entiende un poco más que el contexto político ayuda al tratamiento de este tipo de leyes sin la estigmatización previa, porque la verdad que es muy difícil cuando te estigmatizan, te apuntan con el dedo, digamos, cuando la política va por otro lado. ¿Hoy te resulta más simple llevar adelante este proyecto? Sí, por supuesto. Desde el cambio de gobierno empezaron a venir al Senado distintas autoridades y empezaron a tener en las comisiones, así como el kirchnerismo me los cajoneaba al proyecto una y otra vez y no se trató nunca ni en comisión. A partir del cambio de gobierno, el senador Pagotto entra a ser el presidente de la comisión, me apoyó de una y empezamos a tratarlo. Este proyecto ya tuvo 2 veces dictamen en comisión para explicarle a la gente antes de llevarlo al recinto. Ustedes lo conocen, pero mucha gente quizás no conoce el trámite legislativo. Antes de llevarlo al recinto, estas cosas, cualquier proyecto de ley se discute en una comisión y cuando logra tener los votos en la comisión, recién ahí se puede llevar al recinto. Lo tuvimos 2 veces. La primera, bueno, no se llevó al recinto porque no teníamos los votos todavía y se cae el proyecto, lo volvemos a presentar. La cuestión es que ya 2 veces. Ahora, por tercera vez, lo tenemos que hacer y creo que tenemos los votos, obviamente, para dictaminar y después, que es lo más importante, para darle media sanción ya en el Senado. Creo que sí, el tiempo político cambió. Y ahora lo que veníamos diciendo ya no es tan impopular y además hay mucha más gente que se anima a hablar, chicos, Totalmente. que eso también es un tema importante, porque muchos hombres no se animaban a hablar de este tipo de cuestiones por miedo a ser cancelados, por miedo a ser estigmatizados. Había que hacerlo realmente y bueno, lo hicimos y estamos trabajando para que esto se apruebe. Claramente estos eran temas tabú, inclusive en el tribunal. Si hoy plantear una cuestión de falsa denuncia o poner en duda la palabra de una pretensa víctima, nosotros siempre llamamos pretensa víctima dentro del Poder Judicial, como auxiliar de justicia, porque no acreditamos que si bien puede ser víctima, no necesariamente tiene que ser víctima aquella persona que se acusa,
es como cargar contra la pretensa víctima y decir una revictimización, y entonces está absolutamente vedado inclusive preguntar en muchas situaciones. Hoy, por ejemplo, el MPA en la ciudad de Rosario está planteando que no se pueden evaluar en cámara Gesell con perito psicólogo de parte el testimonio del niño para ver si es verídico o no, de acuerdo a los protocolos vigentes, porque dice que es una revictimización porque se pone en duda la palabra de un niño cuando no se lo hace a los adultos, lo cual es una locura, es decir, está negando ya el derecho de defensa en juicio. Esto creo que es lo que recepta el tema de la falta de denuncia, donde empieza a ver cuáles son los parámetros de credibilidad de acuerdo a protocolos objetivos. Si no, quedamos en la opinión de cualquier persona sin formación específica que determina un daño al bien jurídico tutelado y que eso directamente impacta una pena. Si hoy ser denunciado, bueno, hasta hace unos días ser denunciado por un delito que tiene que ver con la integridad sexual equivale directamente a una pena. Eso es la gran crítica de la sociedad en su conjunto. Y creo que bueno, es lo que están receptando ustedes, lo que están llevando adelante. Sí. Hay muchísima gente falsamente denunciada, hay hombres falsamente denunciados, pero también hay mujeres falsamente denunciadas. Yo creo en la verdadera causa de las mujeres víctimas de violencia de género. Obviamente las hay y la mayoría seguramente de las personas que denuncian lo denuncian porque les sucedió. Ahora también no podemos desconocer que también existen las falsas denuncias, porque desconocerlo también es injusto para aquellas personas que son falsamente denunciadas. Y yo creo que las personas que denuncian falsamente están en realidad bastardeando la causa de la verdadera violencia de género, del verdadero abuso, porque están utilizando los recursos del Estado, que no son infinitos y son escasos más bien, para lastimar a una persona en lugar de que se usen para proteger a las verdaderas víctimas, ¿no? A una verdadera víctima o de abuso o de violencia. Me parece Carolina, que es importante cuidar esos recursos, sí. Me parece que también se trabaja en colapsar el sistema, porque recién hablábamos con Fátima, que yo soy de San Lorenzo, del senador Galareto, Sí. de la ciudad. 20 denuncias por día entran de violencia de género un fin de semana. Entonces eso hace que haya medidas cautelares los lunes, a diestra y siniestra, nadie revisa nada, hay medidas cautelares que son después muy difíciles de dar vuelta, y hablábamos con Fátima, tener gabinetes especializados en esto. Y vos decís, yo recibo estas 20 denuncias, si por el otro lado no tengo una ley sancionada por el Congreso que pene a la falsa denuncia, al final del camino voy a terminar colapsando el sistema si no tengo este elemento Sí, que ustedes están y trabajando. sale gratis. Claro, obvio. Y te sale gratis. Obvio. Porque la verdad no tienes ningún tipo no te digo castigo, pero sí Tiene un problema de internet. Bueno, ahí se quedó. Tráenos, Valen. Bueno, lo cerramos con. Es importante lo que venía diciendo la senadora Lozada, creo que es un buen cierre. Las dos puntas, digo, ¿no? Alguien que trabaja en el campo y alguien que trabaja con la parte de las leyes para decir, bueno, a ver de qué manera mitigar todo este problema que estamos teniendo, ¿no? Tenemos que destacar que existe el delito de falsa denuncia, no es que es una Totalmente. incorporación legislativa, nada más que es un delito absolutamente genérico que tiene una pena en expectativa muy baja, que creo que parte de los 15 días a un año, debería revisarlo, pero ese es más o menos el contexto. Consecuentemente con ellos es algo que directamente no se investiga. Claro, totalmente. Entonces no hay una proporcionalidad entre el daño que uno causa haciendo una falsa denuncia con la consecuencia por haberlo hecho. Nos redondeabas, Carolina, perdón. Se quedó sin... No sé si se cortaba o me estaban escuchando. Yo hablaba del daño personal, el daño que se le hace al niño, porque se está violando Claro. la Convención Internacional de los Derechos del Niño al impedir el contacto, el daño que se le hace a todo el núcleo familiar, no solamente a la persona denunciada, sino a ese niño que supuestamente es el bien jurídico tutelar, Claro. como vos decías. Y a toda una familia. Hay muchas familias enteras que están impedidas de contacto. O sea, niños que están impedidos de contacto con sus hermanas, hermanos, padre o madre, abuelos, tíos. O sea, queda toda... Y yo del otro día lo contaba en un programa de televisión acá en Buenos Aires, en donde decía que a mí me llaman abuelas diciéndome, yo quiero ver aunque sea... Tiene problemas de señal. Bueno,
Creo que con esto vamos cerrando, porque nos estamos... Ahí está de nuevo, Carolina. Ahí está. Abuelas, estabas hablando de abuelas. Sí, No. ahora te escuchamos bien, de abuelas. Hasta abuelas. No, te contaba de abuelas y abuelos que me dicen que lamentablemente no pueden ver hace 8 o 10 años Sí, a sus una locura. nietos. Una locura. Y que quieren verlo aunque sea una vez antes de morir. Nah, sí, es tremendo. Es muy fuerte. El abuelo de Lucio Dupuy, ustedes recuerdan el Sí, caso de claramente. Lucio Dupuy, asesinado por su progenitora, porque la verdad que no podemos decir que eso es una madre, y la pareja entonces de esta mujer, me decía Lucio, lo dice siempre cuando vienen los eventos, Lucio fue víctima de 7 falsas denuncias, porque esas denuncias son las que separaron a Lucio Dupuy de su abuelo, de su abuela y de su padre y de todo el entorno familiar del otro lado, que es el que venía denunciando que Lucio estaba lastimado, que Lucio venía en malas condiciones y que no lo pudieron ver más. Claramente. Y terminó como con un chiquito de 5 años muerto, asesinado de la manera más perversa y espantosa. Carolina, ¿cuáles son las penas que ustedes estiman que puede tener la ley para aquel que hace una falsa denuncia? Claro. Para la falsa denuncia en general, nosotros ponemos una pena, hoy son 12 meses, perdón, entre 2 meses y 1 año, es hoy, ¿no? Una persona que no va presa ni cerca. O si no, también hay una pena económica que va desde los 700 pesos hasta los 12.000 pesos. Nosotros no ponemos penas económicas, sino que levantamos las penas penales, valga la redundancia. Sí, obvio. Levantamos las penas. Nosotros pedimos que para la falsa denuncia en general vaya de 1 año a 3 años, o sea, esa persona no va presa, pero le ponemos agravantes cuando lo que se está denunciando tiene que ver o con violencia de género o con abuso sexual en el ámbito hacia niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, porque creemos que eso es un agravante que debería penarse sustancialmente. Por el daño Y al ahí, niño también, ¿no? ya, Por el daño al niño. No ¿cómo? por el daño al niño, no Por el solamente al daño al denunciado. niño, por el daño a tanta gente, y ahí la pena va de 3 años a 6 años. Bien. O sea, si va de 3 años, ustedes lo saben, pero quizás gente que la está viendo no, cuando son 3 años, el juez puede decidir darle 3 años de pena y esa persona no va presa. Si le da 3 años y 1 día, esa persona va presa. Entonces, tiene prisión efectiva o puede no tenerlo si el juez estima que no tiene que darle una prisión efectiva. Me parece que además vamos en contra también de aquellos peritos o aquellas personas que hayan participado de una u otra manera en la falsa denuncia a sabiendas de que lo que estaban denunciando era falso y hayan fraguado un peritaje o un testimonio. Y un perito, una persona que responde al sistema judicial y que está fraguando y está mintiéndole al propio sistema judicial para sacar un provecho de cualquier tipo, esa pena en ese caso va de 3, puede llegar hasta los 9 años. Bien. Y es doble en cuanto a no poder ejercer su profesión. Gracias, senadora, por estos minutos. Muy Gracias amable. a ustedes. Gracias. Grande y gracias por difundir estos temas. Por favor, gracias a usted. Bueno, ahí pasaba Carolina Lozada, la tuvimos antes a Fátima Silva. Gracias, Eva. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, Nico. No.